Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les voy a hacer un pequeño video para presentarles el PDF nuevo sobre geografía. Para quienes aún no saben, yo les voy a dar geografía, además de historia social este año. Estuvimos trabajando con la burbuja número 2 de ambos quintos en la semana anterior y revisamos en las actividades de diagnóstico. Recuerden que la devolución de las actividades de diagnóstico se las va a dar la profe Pato, pero de cualquier manera nosotros vamos a trabajar con esto. Para quienes estuvieron en la burbuja número 2, hay algunas partes de este PDF que ya las conocen o que ya fuimos presentadas en el aula. Acá yo les hago la presentación respecto de que voy a trabajar con ustedes en geografía este año, que obviamente el programa de contenidos como la selección temática, los ejes seleccionados y demás, van a estar siempre trabajados en conjunto con la profe Pato. Arrancamos precisamente con una revisión de diagnóstico. Acá hay una explicación docente cada vez que yo les ponga así. Ustedes ya saben que no es algo que tienen que copiar en la carpeta, sino que leer con tiempo. Después, acá esto ya lo pusimos. Este esquema está basado en el diagnóstico que ustedes trabajaron con la profe Pato. Lo que fuimos haciendo es tratar de ubicar los contenidos, los temas que abordaron en el mismo, y tratar de ir destacando cuáles son algunos conceptos propios de la geografía, y tratar de ir encontrándoles un punto en común para determinar cuáles serían los posibles abordajes de las temáticas para quinto año. Entonces, obviamente lo que trabajamos va a ser, trabajamos sobre el sistema capitalista durante la etapa de la globalización, en la etapa actual. En primera instancia, varias de las temáticas que ustedes abordaron con la profe Pato tenían que ver con cierto tipo de recursos. Algunos eran renovables y otros no renovables. Por ejemplo, empezaron con una imagen en donde hablaban de un recurso no renovable, que podía ser, que era el petróleo. Estuvimos hablando si era petróleo convencional o petróleo no convencional. En este caso ustedes tenían una imagen que era sobre fracking, que es petróleo no convencional. Ahora, cabía la pregunta de por qué se llega a la explotación de petróleo no convencional, cómo se realizaba el mismo, qué implica la explotación del mismo, cómo se rompe la roca madre. Hay un montón de cuestiones que ustedes podrían haber ido desarrollando en el diagnóstico acerca de cómo se da la explotación del petróleo no convencional, que es un recurso no renovable. Y después las otras consignas fueron trabajando con otro tipo de recursos, como tenían un video en base a una caricatura que es de Los Simpson, en donde se hablaba de la explotación intensiva de un producto, como por ejemplo es la pesca. ¿Y qué pasa cuando llevamos a la explotación de este recurso hasta su exterminio? Cómo la solución que se elige no implica una verdadera revisión acerca de lo que se hace, sino que se busca otro recurso, en este caso serían renovables, que es como la tala de árboles, de manera muy irónica lo presenta este dibujo animado, por supuesto, y al final tenían una lectura que hablaba sobre qué pasa con la producción de cacao. Tanto la pesca como los árboles o la producción de cacaos, se trata de recursos renovables, pero en todos estos recursos que los podemos clasificar, lo que hablamos y sacábamos en común es que se tratan de una sobreexplotación de los recursos. Y ahí vamos a prestar atención a qué pasa cuando la naturaleza se entiende al servicio del ser humano, con una mirada muy propia del sistema capitalista, en donde el interés está posicionado no en la preservación, sino en la explotación, la sobreexplotación en este caso. Y en definitiva, después estuvimos hablando acerca de las consecuencias que esto puede acarrear, de todas estas actividades. Ustedes obviamente en el momento del diagnóstico las tenían que trabajar en función de cada una de las consignas, pero en definitiva lo que hablábamos era acerca de la contaminación, eh, la trata de personas, es decir, una de las grandes problemáticas del siglo XXI, que es la esclavitud de personas con fines de explotación, puede ser laboral o de carácter sexual. En este caso, en la explotación del cacao, hablábamos de la trata de personas con fines de explotación laboral y sobre una franja de edad que tenía que ver con la niñez y la adolescencia muy fuerte.
Hablábamos acerca de consecuencias que pueden ser los temblores, en el caso del fracking, la contaminación del agua, las sequías, las inundaciones, como algunos de los aspectos que notábamos de cómo pensar la naturaleza como un recurso, la sobreexplotación de los mismos, tiene consecuencias e impactos que pueden ser de carácter ambiental, social, y que eso nos lleva a comprender de que nosotros lo que vamos a hacer, el enfoque que vamos a hacer sobre la geografía, no tiene que ver con un conocimiento y memorización acerca de la geografía física. Eh, sí vamos a utilizarlo, por supuesto, vamos a tener en cuenta el relieve, el tipo de climas, vamos a utilizar todo el tiempo mapas, pero sobre todo se apunta a una geografía crítica. En ese sentido, lo que me gustaría que empezamos a trabajar después de realizar la actividad de diagnóstico es tratar de empezar, de pensar qué es lo que nos lleva a tratar de definir acerca de la globalización. Yo les puse acá quizás algo, una especie de metáfora, un gráfico que nos permita tratar de comprender o adentrarnos a este concepto, esa vasta red de conexiones o interdependencias de todo tipo, qué pasa con el tema de la globalización a nivel tecnológico, cultural, de las comunicaciones, económica, laboral. Hay un montón de aspectos que podemos trabajar de la globalización. Para iniciar, entonces tienen por ahí, y acá les dejo la actividad. Hay dos definiciones sobre globalización que les elegí dejar, no es muy extenso. Lean ambas definiciones sobre globalización y respondan las preguntas que están debajo. Acá tienen una, y acá, después de ese enlace, aparece la otra, que tienen un espacio, un espacio ahí como para tratar de diferenciarlas. Como verán, no son muy extensas. Entonces, lo que tienen que resolver es esto. Primero, identifiquen el posicionamiento, si es positivo o negativo que se asume en cada una de las definiciones. ¿Está a favor? ¿Se habla a favor de la globalización o se critica la misma? Ustedes identifíquenme cuál y me fundamentan, por supuesto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos o qué aspectos están mencionando a favor y cuáles consideran que son en contra de la globalización? Si encuentran vinculación con alguno de los casos trabajados en el diagnóstico, en alguna de estas dos definiciones, cuáles de estas dos posturas encuentran ustedes que pueden relacionarla, ¿no? Vincularla con elijan un caso trabajado dentro del diagnóstico que lo trabajamos con la profe Pat. Después, en la 3, traten de leer nuevamente, siempre les recuerdo que la lectura que sea comprensiva, que busquen los significados de las palabras que no entienden, que sobre todo se trata de ver los sinónimos, ¿no? La consigna número 3 es, ¿encuentran en los textos alguna descripción del rol de los estados, de los gobiernos, de la función? Díganme si la encuentran y si no la encuentran, porque es algo para ir pensando, para desarrollar luego también. Y en la 4 y la 5 vamos a tratar de buscar algunos elementos que nos permiten contextualizar un poco más esto, en tiempo y espacio. Dice, 4, no es el primer momento de la historia en la cual diferentes partes del mundo se encuentran interconectadas, la globalización actual. El año pasado nosotros abordamos a fines del siglo XIX otro momento o momento específico en el cual a nivel mundial nos encontrábamos en conexión, que tiene que ver con la División Internacional del Trabajo, en donde a fines del siglo XIX se hablaba acerca de la conexión a nivel mundial del mercado en la etapa del capitalismo, donde hay países centrales y zonas periféricas. Entonces lo que yo quiero es que ustedes recuperen los elementos teóricos, no solo a partir de lo que yo recuerdo, sino vayan y busquen los elementos teóricos de la División Internacional del Trabajo, las principales características del modelo económico argentino en ese momento, para recuperar esos contenidos. Entonces, por eso necesitan ir a la última actividad de historia de cuarto año del ciclo 2020, que ustedes saben que pueden, si no tienen ese PDF ahora en sus celulares o en su computadora, pueden recurrir a la biblioteca digital. De la misma manera, para la consigna número 5, recuperar información sobre los elementos que conforman el Estado. Nosotros el año pasado trabajamos con la consolidación del Estado Nacional Argentino, el elemento político y el jurídico. Recuerden eso, revísenlo. Había esquemas, había videos en donde yo les explicaba eso. ¿Por qué? Porque el año pasado yo les decía que teníamos que recuperar, que el otro elemento, el componente
territorial, lo iban a trabajar en geografía de quinto. Por eso recuperamos estos contenidos para poder avanzar en los siguientes. Muchísimas gracias.